Hola, vamos a revisar el ejercicio que quedó, ¿cierto? Para que realizaran ustedes, de análisis factorial de correspondencias y dado que no lo pudimos revisar completo el día pasado en clase, entonces vamos a hacer el desarrollo rápidamente, ¿de acuerdo? Recordamos entonces cuál era la situación a estudiar. Eran un grupo de proyectos, ¿cierto? De los últimos 4 años de fondos públicos y que eran asignados, ¿cierto? En función de una serie de características, ¿cierto? Las variables que se consideraron eran los montos asignados a cada proyecto, el puntaje que consiguieron, ¿cierto? Que iba de 1 a 100, la zona a la que pertenecía la persona que se adjudicó el proyecto, si era de zona urbana o rural, el tipo de proyecto y la motivación por la que se presentaba dicho proyecto, cuál era la utilidad, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era buscar grupos de proyectos con características comunes, ¿cierto? De manera que hubiera un fundamento para la distribución de los fondos, de manera que hubiera una asignación mucho más equitativa, ¿cierto? Para que no se dieran todos los fondos para un tipo de proyecto solo de emprendimiento o solo de mujer y se repartieran, ¿verdad? Entonces, claramente la técnica a utilizar, dado que lo que queremos es hacer una segmentación, ¿cierto?, de los proyectos, es la metodología de análisis factorial de correspondencias, ¿sí? Vamos a revisar la base de datos, ¿cierto? Aquí veíamos claramente las variables que comentábamos antes, ¿cierto? La zona, el tipo de proyecto, le había de deportes, desarrollo, emprendimiento y mujer, y la motivación por la cual se hacía ese proyecto, bien común, calidad de vida, pasatiempos, uso de recursos y vecinos. Entonces, lamentablemente tenemos dos variables que son tremendamente importantes en el desarrollo de este ejercicio, del análisis, ¿cierto?, de esta situación, que es el monto y el puntaje. Lamentablemente estas variables son cuantitativas y no las podemos utilizar así tal cual están. Entonces vamos a tener que categorizarlas para que podamos utilizarlas. Entonces la primera cosa que nos debemos responder es: ¿podemos utilizar variables cuantitativas en el análisis factorial de correspondencia? La respuesta es sí, siempre y cuando las hayamos categorizado previamente. Bien, entonces para poder categorizarlas, lo primero necesitamos hacer un análisis descriptivo para analizar esa distribución, ¿cierto?, de frecuencias, y nos remontamos entonces a estadística 1. Voy a explorar las dos variables cuantitativas, ¿cierto? Vamos a pedir, bueno, por defecto los descriptivos, los percentiles, muy importante, ¿sí? Y de los gráficos me interesa solo el gráfico de cajas, ¿sí? Eventualmente podríamos compararlo con el histograma, ¿sí? Y damos a aceptar. Entonces, tenemos aquí el apoyo de las medidas numéricas de resumen, los percentiles, y vamos a indagar primero en los gráficos. Monto, claramente se observa una distribución bastante simétrica, ¿cierto? Algunos datos atípicos aquí, pero nada grave. Justamente tenemos la representación aquí, el dato atípico. Lo que habría que mirar es si este dato atípico trae consecuencias, es decir, si la media se tiende a ir muy lejos de la mediana, lo que indicaría una asimetría, ¿cierto? Entonces vamos a mirar monto. Si vemos la media de monto y la mediana son prácticamente la misma, y más encima el indicador de asimetría, ven ustedes que está muy cerca de 0 y que el error típico además es muy pequeño, es decir, en todos los indicadores observados, claramente la distribución tiene rasgos de simetría claros y evidentes, ¿sí? Respecto de puntaje, la situación es más o menos similar, una leve asimetría negativa, aparentemente muy leve, ¿sí? Claro, tenemos aquí unos datos atípicos, ¿cierto?, que probablemente son los que tienen hacen
esta asimetría que se produce, ¿no? Leve en el lado inferior de los puntajes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay proyectos, ¿cierto?, que extrañamente tienen puntajes muy bajitos, pero son pocos. Entonces vamos a ver si es que esos datos atípicos tienen consecuencias, es decir, si esos datos atípicos han logrado llevarse el promedio muy lejos por encima de la mediana, entonces tendríamos una asimetría. Vamos a indagar las medidas numéricas de resumen a ver qué es lo que nos dicen. Entonces, claramente en puntaje, si vemos el promedio aproximadamente 56 y la mediana es 57, es decir, estamos en valores muy cercanos también, lo que quiere decir es que no ha sufrido, los datos atípicos no han afectado el promedio, ¿cierto? Y por lo tanto, las consecuencias no son graves de esos datos atípicos. Y donde también podemos observarlo es en el indicador de asimetría, que a pesar de ser negativo, está todavía bastante cercano a cero, ¿cierto? Y el error típico es pequeño, por lo tanto la variabilidad es pequeña. Con todo esto entonces, tanto monto como puntaje, podríamos decir que tienen distribuciones simétricas y eso de alguna manera nos deja entrever la pertinencia de utilizar, por ejemplo, los cuartiles para hacer la categorización. Idealmente también, en vez de hacer 4 grupos, podríamos hacer 5 y haber pedido los quintiles, ¿cierto? Es otra alternativa. Yo voy a plantear una, pero que sepan que hay más de una, no es obligación ni hay solo una respuesta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer opcionalmente las 4 categorías. Entonces, ¿cómo hacemos las 4 categorías? Recuerden que tenemos aquí, dado que las distribuciones de las variables son simétricas, tenemos los percentiles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, significa que tenemos claramente los 4,25%, ¿cierto?, delimitados por los percentiles. Entonces necesitaríamos el mínimo, ¿cierto?, el máximo y los cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Por lo tanto, vamos a monto. Monto tiene como mínimo 0,22 millones y como máximo 5,53. Por lo tanto, la categorización que necesitamos hacer estarán dadas por los cuartiles 1, 2 y 3. Por lo tanto, para monto, ¿cierto?, el cuartil 1 sería 1,67, cuartil 2 sería 2,35, ¿cierto? Y cuartil 3, 3,05. Por lo tanto, ya tenemos nuestras 4 categorías, ¿cierto? La primera iría desde el mínimo hasta 1,67, la segunda iría de 1,67 a 2,35, la tercera iría de 2,35 a 3,05 y la cuarta iría de 3,05 hasta el máximo, ¿cierto?, que era 5,53. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar la categorización. Entonces, para generar la categorización tenemos que usar la opción transformar, recodificar en distinta variable y pasaremos nuestra variable monto. Aquí solo podemos hacerlo de a una, ¿sí? Si hay 4 o 5 que categorizar, no podemos hacerlas todas juntas. La variable original monto y queremos la variable de resultado, que para no perder el nombre de la variable original, le vamos a poner monto rec. Sin espacios, sin nada, para que no tenga problemas en reconocer la variable. Y una vez que hemos generado el nombre de la nueva variable, que no puede ser el mismo por supuesto, vamos a valores antiguos y nuevos y aquí vamos a dar la categorización. Entonces la primera categoría, dijimos, iba a ir desde el mínimo, que era 0,22, ¿cierto?, millones, hasta el cuartil 1, que era 1,67.
Y esa va a ser la primera categoría. Y damos a añadir. La segunda categoría iba a ser desde donde terminaba, ¿cierto? La primera, que sería 1,68 pondremos, o 67,5 si se quiere, hasta el cuartil 2, que era 2,35. Y esa sería nuestra segunda categoría. Damos a añadir. La tercera, donde terminó la segunda, que sería 2,351, ¿cierto? Y llegaría hasta Q3, que era 3,05. Esa sería la tercera categoría. Añadir. Y la última categoría iría de donde terminó esta, que sería 3,06, ¿cierto? Hasta el máximo valor, que era 5,53. O también podríamos poner todos los demás, ¿cierto? Y esos corresponden a 4, nuestra categoría 4. Hemos hecho entonces el proceso de categorización, ¿cierto? Para no complicar, aquí voy a poner 671, ¿de acuerdo? No vaya a ser que algo se complique porque no hemos usado el mismo criterio para todos. Entonces, donde terminó este, justo empieza el otro ahí mismo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, una vez que tenemos categorizada la variable, damos a continuar y damos a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí ya me indica cuál es la recodificación, y si vamos a ver la base de datos, se ha generado la nueva variable categorizada. ¿De acuerdo? Lo mismo haremos ahora con puntaje. Entonces, vamos a registrar los valores de puntaje. ¿Sí? Puntaje tenía como mínimo, ¿cierto? 2,66 puntos y el máximo 99,8. ¿Sí? 99,8. Los cuartiles, cuartil 1 sería 44,71, cuartil 2 57,03 y cuartil 3 sería 66,88. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos también nuestras 4 categorías. Iría desde el mínimo hasta el cuartil 1, el primero, del cuartil 1 al 2 el segundo, del 2 al 3 el tercero, y del tercero al máximo iría la cuarta categoría. Vamos a ejecutar nuevamente el proceso. Entonces vamos a transformar, recodificación en distinta variable, restablecer para limpiar la pantalla, y vamos a hacerlo ahora con puntaje. Entonces la variable se llamará la nueva puntaje también, pero será un puntaje recodificado. Damos a cambiar para que se genere la nueva variable y vamos a valores antiguos y nuevos. Entonces nuevamente vamos a dar el rango. La primera categoría iría de, dijimos, 2,66 hasta el cuartil 1, 44,71. Corresponde a la primera categoría. Damos a añadir. La segunda, donde terminó la primera, 44,72. E iría hasta el cuartil 2, que era 57,03. Esa sería la segunda categoría. Damos a añadir. La tercera iría donde terminó la segunda, 57,04, hasta el cuartil 3, 66,88. Esa sería nuestra tercera categoría. Damos a añadir. Y la última categoría iría de 66,89, ¿cierto? Donde terminó esta, justo la siguiente, hasta el máximo valor, que era 99,8. O lo mismo que dijimos antes, podemos poner también todos los demás valores, entrarían en
la cuarta categoría. Damos a añadir, aceptar, aceptar y se ha generado, como pueden ver, la categorización también de puntaje. ¿Sí? Entonces, ahora que ya las variables están todas categorizadas, podemos hacer la aplicación de la metodología. Entonces, vamos a reducción de la dimensión. Recuerden que el análisis factorial de correspondencias múltiples está en la opción escalamiento óptimo como caso particular para un conjunto de datos, ¿cierto? Que es análisis de correspondencia múltiple. Y ya podemos pasar todas nuestras variables, ¿sí? Zona, tipo, motivación, el monto recodificado por supuesto y el puntaje. No es necesario discretizar, ya las hemos categorizado, con lo cual no hace falta. No vamos a trabajar o a tener que asignar ningún valor a los casos perdidos porque la base de datos está revisada. Por eso siempre es conveniente revisar la base de datos, ¿sí? Verificar que no hay datos perdidos y si los hay, los tratamos previamente. ¿De acuerdo? Y vamos a resultados, donde aquí debemos pedir las contribuciones, ¿cierto?, de todas las variables, cada una con sus categorías y eventualmente pedimos siempre los descriptivos, ¿cierto? Recuerden que estos descriptivos son las frecuencias en definitiva, que siempre conviene identificarlos por lo que ya hemos comentado en su momento, ¿cierto? Que son las la manifestación de las categorías, ¿cierto? Y sus frecuencias para valorar la inercia. Entonces ya en esas tablas nos vamos a dar cuenta si hay categorías con pocos individuos, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a pedir nuestra gráfica. Entonces queremos la gráfica de cada una de las variables para indagar en sus comportamientos, ¿cierto? En sus distintas categorías y queremos todas las categorías en su conjunto. Esto automáticamente me genera el gráfico de las medidas de discriminación, por lo tanto, con eso podremos depurar, ¿cierto?, aquellas variables que no estén aportando al análisis. Las dos dimensiones que queremos la solución y damos a aceptar. ...667 casos válidos, ¿cierto? Eran la cantidad de proyectos analizados en los últimos 4 años, ¿sí? Y aquí tenemos los descriptivos, ¿sí? Por cada categoría. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta si es que hay alguna categoría que tiene poca frecuencia, tenemos que ir con cuidado con ella, ¿cierto? Porque recuerden lo que indica una categoría con poca frecuencia. Entonces en este caso no la hay y claramente es porque tenemos una cantidad de casos, ¿cierto? Bastante alta. Entonces de aquí la moraleja también, ¿cierto? Que ojalá las muestras siempre sean lo suficientemente grandes como para que se genere consistencia en los resultados. Perfecto. Entonces, fíjense cómo va esto. Las frecuencias de los tipos de proyecto son bastante equilibrados. Lo mismo rural, urbana, está bastante equilibrado. La motivación, ¿sí? Digamos que calidad de vida tal vez es la que tiene la mayor frecuencia. Seguramente esa es la que menos discrimina, ¿cierto? La que se preocupa de los vecinos es la que menos frecuencia tiene y por lo tanto va a estar más alejada del centro de gravedad. Respecto de los montos, fíjense, claro, si la distribución era muy simétrica, las 4 categorías están bastante repartidas, lo mismo que los puntajes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el historial de iteraciones. Vemos que no va a ser demasiado bueno el análisis, al menos no con las categorizaciones que hicimos. Tenemos una varianza de 1,59 y hemos perdido 3,4, ¿cierto? Por lo tanto, no va a ser un buen análisis.
Y aquí ya vemos el resultado. Tenemos alfa de Cronbach muy bajito en ambas dimensiones, ¿cierto? Porcentajes de varianza explicada muy bajos, con lo cual esto debería quedar hasta aquí y deberíamos procurar una nueva categorización que nos permitiera mejorar el análisis. ¿De acuerdo? No obstante, vamos a darle una mirada, ¿cierto? Que ya dijimos que no es un buen resultado, ya nos vamos a dar cuenta que no todas las variables aportan. Entonces, antes de analizar ninguna cosa, lo que vamos a hacer es mirar las medidas de discriminación. ¿Se fijan? Entonces, claramente la zona no es una variable que esté generando o que esté discriminando, ¿cierto?, entre los distintos proyectos. Puntaje y motivación, si es que pudieran ayudarme en algo, solo ayudarían en la dimensión 2, pero en la 1 nada. Por lo tanto, nos queda prácticamente el tipo de proyecto y el monto. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez si quisiéramos dejar motivación, ¿cierto? Tipo de puntaje y monto, por lo visto el puntaje no es una variable que esté ayudándonos a discriminar. Lo otro que hay que fijarse bien es la escala. Normalmente debería ser unitaria, ¿cierto? Aquí la pueden ver, pero en la dimensión 2 ellas no alcanzan ni siquiera al 0,5, ¿de acuerdo? Por lo tanto diríamos que estas no aportan. Entonces vamos a depurar primero las variables, a ver si con esto podemos mejorar el análisis. Vamos a quitar zona del análisis para que no ensucie, ¿cierto? Vamos a quitar zona. Y algo mejoró puntaje, ¿se fijan? Al menos en la dimensión 2. Motivación es otra variable que podríamos eliminar, no tiene grandes aportes. Vamos a eliminar motivación. Y claramente puntaje ha mejorado bastante. Claramente es para solo la dimensión 2 y los otros claramente bordean el 1 para la dimensión 1, pero también me están aportando casi 0,6, ¿cierto?, el tipo de proyecto. Más o menos podríamos ver algo medianamente claro. Vamos a ver el resumen. Fíjense, mejoró bastante la dimensión 1, la 2 muy poco porque solo le aporta una de las variables. Entonces ya sabemos que no va a ser tampoco demasiado bueno. Lo otro importante es aquí, fíjense lo que ha pasado. La varianza explicada es 1,5 y la perdida es 1,47. Es decir, hemos logrado controlar la cantidad perdida, ¿cierto?, con la depuración de las variables. Entonces, bueno, claramente vemos que en los tipos de proyectos, deportes no tiene nada que ver con emprendimiento. Me refiero a que aquellos proyectos que son adjudicados de emprendimiento son motivados por cuestiones totalmente diferentes a los de deporte, ¿sí? Y desarrollo y mujer parecen tener algo más de cercanía, pero también están bastante lejos, ¿no? Los montos, fíjense cómo están. El primer tramo y el segundo claramente están muy alejados, pero el 3 y el 4 son categorías que a lo mejor podrían fundirse y podría mejorar el alfa de Cronbach, ¿cierto?, de las dimensiones. Eso es lo que uno ya puede empezar a indagar aquí. Aquí no va a terminar el análisis, seguramente podremos encontrar varias formas de mejorarlo. Y en cuanto a puntaje, volvemos a ver un poco la situación. No hay categorías que estén muy distantes, salvo la 1 y la 3, ¿cierto? La 1, la 4, pero la 2 se nos queda como a mitad de camino. Seguramente habría que buscar otra categorización, a lo mejor 3 categorías sería suficiente, dada la distribución que tienen los datos, bastante simétrica, puede ser una alternativa también.
Y aquí tenemos, ¿cierto? Todas las variables. Entonces rápidamente vamos a generar nuestro centro de gravedad vertical y horizontal. Y vamos a mejorar un poquito los distintos puntos para el análisis, de manera que sea más fácil de reconocerlo. ¿Sí? Y por último, el monto. Con esto entonces, un resultado preliminar, ¿cierto? Que ya hemos dicho que podría mejorar bastante si hiciéramos otra categorización. Y además hiciéramos una fusión de las categorías, pero claramente vemos que los proyectos que tienen que ver con emprendimiento son aquellos que se llevan los montos más bajos, ¿cierto? En cambio, los proyectos asociados a desarrollo se llevan los montos que están en la tercera categoría, ni siquiera son los más altos. ¿Qué proyectos son los que se están llevando los montos más altos? Todos aquellos asociados a mujer, ¿sí? De las 4 categorías de puntajes que tenemos, ¿cierto? Los proyectos asociados a mujer, además, reciben los puntajes en la tercera categoría, ¿no? No los más altos, pero los segundos más altos, ¿no? Es decir, reciben montos, los montos más altos, pero no son los proyectos con mejores puntajes. Entonces, debido a que se asignan los recursos, si no son los que tienen los mejores puntajes, entonces allí hay una cuestión a investigar seguramente. Los proyectos de desarrollo reciben los montos de la tercera categoría, es decir, son los segundos más altos, y además los puntajes en la segunda categoría, que son puntajes los segundos más bajos. ¿Sí? Entonces, como proyectos con puntajes bajos reciben montos más altos, ¿cierto? No se termina de comprender. ¿Sí? Entonces, bueno, queda claro aquí que independientemente de que este análisis se pueda mejorar, lo que queda claro es que hay una irregularidad, ¿cierto?, en los montos asignados en relación a los puntajes asociados al tipo de proyecto, ¿sí?, que probablemente habría que indagar un poco más en él. ¿De acuerdo? Ese es un poco el resultado del ejercicio. El objetivo que tenía era que aprendieran a codificar o a recodificar variables cuantitativas para ser utilizadas en procesos factoriales de correspondencia, ya sea simples o múltiples. ¿De acuerdo? Muy bien.